Bueno, y vamos a comenzar con que Esther, pues entró al patio, ¿sí? Estaba muy bien preparada porque venía vestida, pero con ropas reales. ¿Sí sabes? Yo quiero relacionar esto como cuando tú el domingo te preparas perfecto para venir al servicio. ¿Sí sabes? Y llegas y le dices a tu amado, cuando entras a tu recámara o en tu casa, y le dices, estoy lista. ¿Qué tal que nos vamos? ¿Sí? Que nos vamos al culto de las 11 o de la 1. Te ve de tal manera que dice, claro, por supuesto. Llama tu atención. Yo quiero enfatizar un poquito aquí en el que influencia tenemos en todo lo que hacemos, en nuestra manera de vestir. Quiero compartirte que cuando Dios llegó a mi vida, yo fui primero. Seguramente Dios decía, esta niña necesita de mí. Y entonces llegó primero a mi vida. Y yo quería que mi esposo fuera a los estudios. Y entonces, ¿qué hacía? Pues como Esther, me vestía de pipa y guante y decía yo, voy a decirle, y le coqueteo. Y entraba al cuarto y le decía, amado, ¿nos vamos al estudio? Y él volteaba y me veía, o sea, ¿sí sabes? Así volteó el rey y vio a Esther y dijo, pero por supuesto que se levanta. ¿Recuerdan aquella imagen que Brenda nos puso? Se ve que él voltea y deja lo que está haciendo porque él estaba atendiendo asuntos importantes, es el rey. Y entonces inclina el cetro de oro y lo toca Esther con la punta de su dedo e inmediatamente atiende y le dice que cuál es su demanda, ¿sí? Y entonces ella le dice que quiere invitarlo a un banquete. Voy a ser breve para poder alcanzar en nuestro tiempo, ¿sí? Ok. Y entonces, pues ella se va y le dice que sí que si ha hallado gracia delante de él, que lo invita al banquete y también le pide que invite a Amán. Inmediatamente el rey le pide que lo manden llamar a Amán para ir a hacer como Esther dijo. ¿Sí sabes? Ya lo tiene cautivo. ¿Qué tal somos nosotras en casa? Tenemos que ser sabias. Como Esther estaba preparada con un propósito para una situación especial, pero era celestial. Y lo que nosotros hacemos en casa también tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, lo invita a ese banquete y estando ahí le dice que cuál es su demanda. Y ella le dice nuevamente, como preparando terreno, espera, que se va a poner mejor. Y lo invita a un segundo banquete, pero también invita a Amán, ¿sí? Ese era tremendo. Y entonces Amán, ¿sí? Parece que sale como de ese lugar sintiéndose más empoderado que nunca. Acuérdate que tenía un anillo que lo acreditaba como casi segundo al mando, ¿sí? Y entonces se siente tan contento. Y yo quiero imaginar aquí que él iba por medio del palacio, pues casi brincando, ¿no? Así como muy feliz, hasta que se topa con Mardoqueo. Y tú sabes lo que él sentía por Mardoqueo. Era odio por el pueblo judío. Y entonces se le borra la sonrisa. Pero trata de contenerse. No quiere demostrar cuál es su odio, porque tiene un plan. Y entonces se contiene y llega a casa. Y va con su esposa, con su mujer, dice la Biblia, y con unos amigos. Y empieza a contarles como aquellas historias. Pues sí, esta está la puerta, el rey hace esto, pero yo tengo todo esto. Tengo riqueza. Dice la palabra de Dios que tiene muchos hijos y además que lo toman en cuenta para esas cosas del reino. O sea, era picudo en pocas palabras, ¿sí? Y entonces se le borra la sonrisa cuando recuerda a Mardoqueo. Y yo me imagino que ha de haber sido muy difícil para su mujer, Zeres, estar oyéndolo continuamente como él decía y repetía. Él había bebido todo el día, así que no venía en una actitud, digamos, estable. Era un hombre emocional muy, muy inestable y muy ególatra, era egoísta. Y entonces empieza, yo creo que a repetir la misma historia. Y Zeres, su mujer, estaba yo creo que ya cansada. Y ¿sabes una cosa? A veces nosotros en nuestra casa nos pasa lo mismo. Llega alguien de nuestra familia, nuestro esposo, alguno de nuestros hijos, y repite la misma situación. ¿Sí? ¿Sabes? Y entonces nosotras, en nuestro deseo de querer, ¿cómo puedo decirlo? Menguar su dolor, ¿sí? A veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Y qué crees? Como tal, no quiero echarle solo la culpa a esta mujer, porque dice la Biblia que estaba con varios amigos. Él mismo los invita. Entonces ella ya lo ve expuesto. Amadas, yo quiero decirles algo. ¿Qué tan prontas somos para dar soluciones que puedan quitar una insatisfacción? ¿Sí sabes? Y entonces a ella solo se le ocurre la pequeña y grande idea
de una horca. Y dice la Biblia, aquí como tal no quiere decir que ella tomara la decisión, pero sí tomó la iniciativa. Y muchas veces nosotros hacemos eso en casa. Solo le sugerimos cosas terribles, como a Ceres se le ocurrió. Le dice, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y luego entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. O sea, qué terrible, ¿sí sabes? Déjame agregar algo más. La horca, para que nos demos una idea de alto, equivale a 7 pisos de altura, ¿sí? Pero no nada más es eso. La horca a la que se refieren los registros históricos del Imperio de Persia no era colgarlo del cuello o para crucificar, porque sabes que también los colgaban, ¿sí? La horca en el contexto era más probablemente para empalar el cuerpo de la punta de un largo madero con el propósito preciso de exhibir a la víctima, ¿sí sabes? No traje imágenes porque sí son impactantes, pero puedes imaginarte. ¿Recuerdan esa serie de los 300? Que se ven que son muy salvajes, pues hagan de cuenta. Esto era el pan diario del pueblo de Persia. Y también la razón principal para atravesar el cuerpo en el poste no era el castigo, sino la deshonra. En la antigua Persia, el empalamiento estaba reservado para aquellos de quienes el vencedor quería mofarse. Era una manera de humillar y ridiculizar a la víctima que se había considerado como una espina en la carne del vencedor. Esto realmente es terrible. ¿Y sabes de quién salió de esto? De la boca de Ceres. Pensemos qué es lo que sale de nuestra boca cada vez que aconsejamos. ¿Sí? A mí me gustaría llamar la atención aquí en qué poder de persuasión, porque sí lo tenemos, negativo o positivo. Ceres, al ver tan vulnerable a su esposo y expuesto, y veía cómo sufría, trató de aligerar eso. Yo quiero preguntarte si alguna vez o te ha pasado o estás pasando alguna situación como esta. ¿Qué tan cercano a tu corazón está alguien al que está sufriendo y al que quieres aligerarle la carga? Piénsalo, ¿sí? El consejo que ella dio fue terrible y la consecuencia fue igual. Hay riesgos que estamos tomando cuando buscamos la eliminación inmediata de una insatisfacción, como en el caso. ¿A qué los llevamos a nuestra familia? ¿A que confíen? ¿A que vayan a Dios? ¿O que solo salgan momentáneamente del asunto? Y eso fue lo que hizo Ceres. Ella no tenía alternativa, pero tú y yo sí la tenemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la luz en nuestro camino para no aconsejar así. Amadas, que este mensaje sea un toque de alerta, un foco rojo, como cuando sabes que algo anda mal, ¿sí? Y que las circunstancias que tú estás viviendo no nos lleven por alternativas momentáneas, ¿sí? No sugieras la horca. Que seamos realmente de bendición y que Dios obre en nuestra vida y que haga sendas y que nos lleve por ese bien, que sea como nos comparten, que seamos mujeres que dejemos huella, pero no por nuestras malas decisiones, ¿sí? Y aquí es donde terminamos con el capítulo 5. Y me encanta porque parece que acabamos, pero no acabamos. Y vamos a continuar con el capítulo 6. Y este es el que nos tocaba el día de hoy. Y se llama Se cosecha lo que se siembra, ¿sí? Y vamos a comenzar como una noche de esas de insomnio. ¿Quién ha tenido noches de insomnio por aquí? Yo muy seguido, muy seguido. Y hay 2 en particular en mi vida que sí han hecho huella. Al rato se las voy a compartir. Una es bastante agradable, pero la otra no tanto. Así que bueno. Y les voy a comentar que en Esther 6:1 dice que el rey se le fue el sueño. Y en ese ir y venir de la noche, les pidió que trajesen sus crónicas. ¿Qué son sus crónicas? Las crónicas son todo el recuento de todos los sucesos importantes en el reino. Eran las capturas, eran las derrotas, todo lo que tenía que ver. Me imagino que también en su haber de las crónicas había una reina, Basti. ¿Sí se acuerdan? Pues todo eso estaba anotado. Y como ya corría el año 13, realmente las crónicas pues ya estaban bastante voluminosas, así había mucho que leer. ¿Sabes una cosa? Definitivamente dice la Biblia que una y otra vez
no es necesario que alguien sea hijo de Dios para que sea siervo suyo. Y el rey iba a hacer eso, porque Dios le permite pararse exactamente donde, como en rojo, así como yo traigo remarcado lo que quiero compartir con ustedes hoy, encuentra el nombre de Mardoqueo. Y le pregunta a los que le están leyendo, ¿y qué hicimos? ¿Y qué creen que le dicen? Pues nada. Así que él inmediatamente lleva a su mente y quiere hacer algo. Y Dios lo utiliza para que Mardoqueo sea honrado. A veces puedes sentirte como Mardoqueo invisible, ¿cierto? Ya había pasado tiempo de que él había descubierto el complot y que habían salvado la vida del rey. Entonces él podía haberse sentido que clamaba a Dios y que nadie lo escuchaba. Y podía haberse sido abandonado. Tal vez tú estés pasando situaciones así en las que estás clamando por algo. No sé, a lo mejor por un hijo que anda por malos caminos, por tu esposo que no es creyente, por alguien de tu familia. Y dices, Dios no responde. Déjame decirte que Dios estaba más cerca de lo que todo el pueblo judío creía. Recordemos lo que nos compartió Lucy, que ellos salieron a las calles a clamar a Dios. ¿Tú puedes imaginar la desesperación que ellos sentían? Estaban aterrados, temían por su vida. Y entonces, en ese contexto, Mardoqueo no perdía el sentido ni la brújula de su vida. Él seguía a la puerta, como esperando el momento en el que Dios le dijera, es tu momento. Y pronto llegaba. Así que, él empieza a leer esto y entonces pregunta, ¿quién está en el patio? Recordemos que Amán, pues ya había escuchado la dulce voz de su esposa diciéndole, pues que ahorcara a Mardoqueo. Así que no fue el único desvelado. ¿Sí sabes? Aquí dice que el rey no podía dormir, pero eran mucha gente. Cuando él se asoma al patio, se asoman al patio y lo ven ahí, ¿quién crees que pasó la noche ahí? Yo no creo que lo hubiera clavado, hubiera hecho algo por donde quería colgar a Mardoqueo. Seguramente fue a despertar a los carpinteros y a la esposa de haber tenido despierta y a los amigos y a medio mundo. ¿Sí sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios quiere mantenernos despiertas? A veces quiere que recordemos algo que escuchamos, a veces quiere que recordemos algo que Él mismo hizo en nuestra vida. A veces quiere que lo escuchemos. Así que no te asustes cuando tengas una noche de insomnio. Tal vez quiere Dios que te pongas a platicar con Él, ¿sí? Y entonces esa noche era una noche importante. Más adelante dice, ya recordamos lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. A Dios no se le había olvidado. Y me encanta un salmo que está en 121, perdón, es el Salmo 121:4 y dice, he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese mismo Dios es el tuyo y es el mío. Si tú estás pasando alguna situación, Él no se ha dormido, ni se le ha olvidado lo que tú estás pasando. Me encanta también que dice que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Dios no puede romper sus promesas, lo dice en 2 de Timoteo. Y su palabra es un lazo entre Él y nosotros. Y no nada más es su palabra, es su propio aliento con su palabra el que nos da esperanza. Ese Dios es el que estaba encargado del pueblo judío y es el mismo Dios que está encargado de nosotros. No temas, Dios tiene el control. Y vamos a poner un poquito aparte esto. Quiero que me acompañen a leer en nuestro libro, en la página 130, en el segundo texto, si me siguen con su mirada. Si no tienen su libro y pueden compartirlo con alguien más, será excelente. Y me dicen cuando estén listas. Página 130, en el segundo párrafo, debajo de la pregunta que dice, ¿cuál fue? ¿Listas? Ok, perfecto. Gracias, Lili. Ok, vamos a comenzar a leer. Síganme con su mirada. Dice, a veces Cristo pasa por medio de nuestras crisis vestido con el mejor disfraz de todos, los sucesos cotidianos. Él lleva un milagro entre los pliegues de su túnica y entra y sale sin que nos demos cuenta. Solo cuando lo vemos en retrospectiva, nos damos cuenta de que una visitación divina suavizó nuestro invierno y crudo frío, ¿cierto? Y que la resurrección de la primavera está en camino. Así estaba de corta
el cuidado de Dios para el pueblo judío y para ti también y para mí. Y quiero recordar de esas noches en las que pasamos meditando, preocupadas. Yo a veces creo que eran mis hormonas y le dije al doctor, pues deme algo porque mis ojos de repente están muy abiertos. Y pues bueno, el otro día ando así como que no doy una. Pero ¿sabes una cosa? Quiero compartirte algo que Dios hizo y que me regaló. Y quiero compartirlo contigo. El mayo pasado, mi madre cumplió 2 años de estar en la presencia de Dios. Y unos días antes, yo tenía esa nostalgia porque sabemos dónde están nuestros seres queridos. Cuando Dios es misericordioso y pone sus ojos en ellos. Mi madre está en el cielo con él, pero yo la extraño y tengo nostalgia de ella. Y entonces, yo quería recordar hace cuánto tiempo yo no hablaba con mi madre. ¿Por qué? Porque a mi mamá le detectaron una demencia y un Alzheimer. Era algo como complicado, no sé cómo explicar. La situación es que ni era bien Alzheimer al 100, pero mamá empezó a olvidar quién era. Mamá empezó a olvidar quién éramos sus hijos. Mamá empezó a olvidar cómo comer. Mamá empezó a olvidar cómo hacer todo. Y en uno de esos días que me tocó cuidarla, yo era la encargada del aseo. Si sabes, mi mamá era muy vanidosa. Y entonces le gustaba siempre andar muy limpia. Y recuerdo que ella me decía, Teresita, no me vayas a dejar jamás que yo ande mugrosa. ¿Sí sabes? Y entonces, bueno, en honor a eso que ella me dijo, dije, yo me encargo de mi madre. Entonces la bañé, la dejé muy guapa, muy limpia, sentadita, para darle el desayuno. Y entonces, pues sí, me dio nostalgia ver a mi madre ahí perdida, porque mi mamá se perdía. Podía durar horas y me encantaba que siempre estaba leyendo, ¿sí? Y entonces, ya dejándola toda guapa, le dije, ay, ¿por qué te enfermaste? Le dije, ya no podemos platicar. Y me recosté sobre sus piernas. Y yo estaba así, como muy quitada de la pena, y en eso me responde y me dice, pero estamos platicando, Teresita. No te pongas triste. Levanté la cabeza y dije, wow, mi madre volvió por 5 minutos. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que cuando yo le dije, a ver si es cierto. Siempre que la bañaba, le leía un salmo, pero a ella le encantaba el Salmo 23. Y siempre lo repetía. Y a mí me llamaba la atención que teniendo esa demencia, ella recordara. Y en esos momentos, pues más, mi mamá tenía ya casi 1 año y medio. Faltaba muy poco para que Dios la llevara a su presencia. Y en ese, le digo, a ver si es cierto que te recuerdas. Y le empecé a decir, Jehová es mí, y me interrumpió. Y dijo, es mi pastor y nada me faltará. Me dijo, no te pongas triste. Y yo esta noche recordé eso. ¿Sí sabes qué bendición? Porque aunque pareciera algo que está dentro del control y decimos, no llores, no pasa nada. Tu mamá está en el cielo, pero la extraño. Y Dios me regaló esa noche. ¿Sí sabes? Y así, Dios estaba encargándose también del pueblo judío. Así que no tengamos miedo cuando no tengamos sueño y no tengamos nada por qué preocuparnos. Y Dios nos regala esas noches. Solo quería compartirlo con ustedes. Y volvamos a Amán, ese Amán tremendo. Recuerdan que estaba y que entra y lo mandan llamar el rey. Y entonces él viene pensando, ¿y a quién querrá honrar el rey más que a mí? O sea, yo puedo imaginarme como en las caricaturas, esas como nubecitas donde aparecen textos, ¿cierto? Y yo creo que venía diciendo Amán, ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí, por favor? Yo creo que él pensaba que nadie era digno más que él. ¿Sí sabes? Qué ruidosa manera de ser. Y a veces así somos de egocentristas nosotros. Cuando llegamos a la iglesia y de repente alguien nos saluda. O a veces no nos saluda el pastor. O a veces no nos saluda el líder. O no nos saluda la amiga. O no nos saluda alguien. Dejémonos de esas cosas. Eso no ayuda. O no voy al ministerio de damas porque alguien me picó el ojo. O sea, hello muchachas. No. ¿Sí sabes? Y yo creo que este hombre eso pensaba, que se merecía toda la gloria. Y entonces entra y el rey le pregunta, claro, era su segundo al mando. Acuérdense que tenía su anillo. Entonces, pues él le dice, ¿qué vamos a hacer para honrar a alguien? Y entonces inmediatamente, como no hay nadie, o sea, más arriba que él, dice, pues, ¿a qué le haremos? Y vuelvo a imaginarme esa nubecita, donde imagina, fíjate bien, pues sí, ya sé, hay que hacer algo. Vamos a honrarlo, que le vamos a dar tus vestiduras, y no cualquiera, casi la que traes puesta, ¿sí sabes? Y un caballo. Acuérdate que los caballos eran de la realeza, ¿sí sabes? Por eso Jesucristo vino y entró en un pollino, para enseñarte a ti y a mí que no debemos de ser soberbios, ¿sí?
y se sube y dice, yo me imagino ahí arriba del caballo, porque eso hacía. Acuérdense que la nubecita sigue y sigue creciendo, porque hay muchas imágenes. Primero estaba Mardoqueo casi colgado, ¿sí sabes? Y en la que sigue, él ya traía la ropa del rey y el caballo. Pero no nada más eso, le dijo, y tu corona. Casi, casi así le dice. Estoy poniéndole énfasis, ¿sí? Y entonces no nada más eso, pero además, fíjate bien, que lo pregonen y que lo paseen por toda la plaza. Así o mejor. ¿Y qué? Y Dios, ahí es donde derriba a este hombre tan altivo y tan orgulloso y tan equivocado, ¿sí? Dios en una ocasión así hizo conmigo, pero más adelante se los comparto. Y entonces el rey le contesta, está bien, no omitas nada de lo que dijiste, y que sea. Y entonces él esperaba que dijera que él. Y entonces ahí es donde se rompe su nubecita. El judío Mardoqueo que está sentado. Casi casi le decía, ese que odias tanto y que pensabas ahorcar. ¿Tú puedes imaginar lo que él sintió? Pero gracias a Dios que a nosotras no nos permite hacer eso. Que no subamos más arriba del nivel del piso. ¿Sí? Y entonces, tiene que obedecer, es el rey. Y entonces lo hace. ¿Tú puedes imaginar lo que pasó por la cabeza de Mardoqueo cuando le pone la ropa, la corona, el caballo? Y además, ¿quién lo lleva? O sea, ¿cómo? ¿Sí sabes? Él sabía. Pero además el rey reconoce que es judío. ¿Sí sabes qué líderes tenemos? Así era. Él era un mal rey. Una vez tomé un estudio en el seminario que estaban dando de la iglesia y tenemos que hacer una maqueta de todos los reyes. ¿Sabes una cosa? Yo decidí ponerlos en rojo. Y Dios, eso parecía tienda campal. Todo era rojo. No había un solo rey. Porque el único rey y rey de reyes que puede gobernar bien nuestra vida es Jesucristo. Amén. Y entonces eso sucede cuando nosotros ponemos, así que ahorita que estamos en tiempo de elecciones, que ya decidieron, nosotros ya hicimos lo que nos correspondía, ahora respetemos las autoridades y tratemos de hacer en casa lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y bueno, volvamos a Man. Y entonces, ¿él qué hizo? Él quería regresar pronto a casa. Dice en el versículo que Mardoqueo no tuvo ninguna reacción como tal. Dice que después solo volvió a su lugar. ¿Qué hacemos nosotras cuando alguien nos toma en cuenta en un ministerio? O no nos toman en cuenta. ¿Qué queremos? O sea, yo tengo mejores ideas. A veces venimos aquí a cualquier ministerio al que quiera servir. Y a veces tenemos buenas ideas. ¿Y por qué nos quedamos sentadas? Porque solo criticamos al líder. Chicas, es bien difícil estar aquí arriba. Muy difícil estar al frente y tomar decisiones, sobre todo si no somos guiadas por Dios. El pastor junto con su familia tiene grandes decisiones que tomar y solo vemos lo malo en esto y en todas las iglesias. ¿Y qué hacemos? Andamos buscando un mejor lugar y en lugar de aportar, ¿qué vamos y comentamos lo que vemos mal aquí? Yo quiero decirte, pon el leño, como dice el pastor, pon el leño y di yo soy de aquí. Da tu 100, porque no lo estás dando para el pastor, ni para su esposa, ni para la iglesia misma. Lo estás haciendo para Dios. Dios te llamó ¿a qué? A reconciliar. ¿Tú crees que tu actitud negativa y el estar criticando lo que hace un humano que es imperfecto como tú y como yo? El pastor tiene una vida en casa y a veces no oramos por él. En una ocasión Cristel nos compartió de una alabanza de cómo no oramos por él y por todos nuestros líderes. ¿Por qué nos disipula? Por la gente que pasa a dar aquí el tema. Es difícil, porque si Dios no trabaja con tu vida, esto no es vida. No va más allá de leerte y repetirte lo que dice la Biblia. Tú puedes hacerlo en casa, pero si tú lo ves de alguien, ¿lo crees o no? Entonces seamos portadoras. Aportemos siempre a donde estemos. Dios quiere que seamos luz. ¿Ok? Y bueno, volvamos otra vez a Amán. Y entonces, ¿qué crees? Amán llega a su casa y ya sabrás. Imagínate a tu esposo llegando de un día feo, horroroso, pesado y además que yo creo que sabe que lo van a correr y llega a su casa. Y empieza a contar todo lo que sucedió. Iba en declive. ¿Y qué crees que le dijeron sus grandes consejeros? Y su amada esposa. Ese Mardoqueo al que tú llevaste hoy, ¿sabes qué?
te va a hacer caer y lo vas a ver. Si sabes, se mofó. O sea, ¿somos ayuda? ¿O qué somos? Qué difícil, qué duro que seamos así, mujeres, que seamos unas mujeres de las que se habla el Proverbios, el libro de Proverbios. Y no porque hagamos una lista de que ya cumplí, que voy al ministerio, voy el domingo, discipulo gente, lloro, doy mi diezmo, eso no sirve de nada. Si realmente tú no tienes una conexión con Dios. Eso es lo más importante. Ahora yo quiero compartirte y preguntarte algo. Hablamos de Amán como si fuera un hombre terrible, y lo era. Pero ¿sabes una cosa? Yo me identifiqué con él en muchas partes. A veces quiero mis 5 minutos de fama, ¿sí sabes? A veces me subo a la escalera y me pongo en el lugar que no me corresponde. Y Dios tiene que quitarme de ahí para ponerse Él por mi bien, porque me ama. Dice la Biblia que la disciplina de Dios no es causa de gozo, pero trae un fruto apacible. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo andamos en eso? Quiero platicarte de algo. Hace esa otra noche que no dormí. Fue difícil, tenía muy poco en el Señor y mi deseo era servir. Me encanta compartir con gente que es nueva, porque te trae esa energía, ese primer amor por Dios que yo a veces olvido. Y en ese entonces yo tenía ese amor, pero tenía un ego tan grande o más que Amán. Y yo quería mi anillo. Yo llegué a una célula de una iglesia y me acuerdo que las señoras acá, VIP, pues todas se reunían y yo quería ser parte de eso porque era lo que me estaban mostrando ahora. Y el grupo de amigas que yo tenía, ellas siempre hablaban mal de los maridos. Y yo decía, aquí dicen que yo no debo de hacer eso, ok, entonces voy a dejar esto, pero ¿qué sigue? ¿Sabes? Yo todavía no dejaba mi soberbia y mi yo puedo. Tenía yo un trabajo, trabajaba en un despacho de corredores de seguros, y ahí yo era bien picuda. Ahí yo hacía lo que quería, con mentiras. Hacía cosas que no le agradaban a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Él llegó a mi vida me da convicción. Y entonces, pero no olvidamos esas viejas costumbres, esas malas herramientas que queremos traer acá. Y entonces me invitan a este curso para maestras de Biblia. Y entonces yo dije, ok, mi hija tenía 8 años. Y entonces yo dije, sí, claro que quiero. Pero me invitan a un pequeño grupo selecto del que yo quería pertenecer. Y me recuerdo que mi maestra me invitó y me dijo, quiero que desarrolles este versículo y lo compartas con los niños. Ese día sí estaba en la gracia y en la misericordia de Dios. Lo preparé y la verdad es que por gracia de Dios salió excelente. Y entonces mi maestra decide invitarme a este grupo y me dieron mi anillo y me sentía poderosa. Pero cuando viene el curso para maestras de Biblia, ay, Dios trabajó tan duro conmigo. Porque nosotras trabajábamos con un franelógrafo. ¿Qué es un franelógrafo? Las que han dado clases de niños saben que es una, valga la expresión, una franela, donde pones una escenografía muy bonita y son las imágenes de los personajes bíblicos. Y entonces a mí me dijeron cómo tenía que hacerlo. Recuerdo que tenía que hablar de Amán, el que tenía lepra, ¿se acuerdan? Y lo mandan al mar ahí a que se lave, total. No me voy a meter en esa historia porque estoy olvidando esto, déjenme decirles. Y entonces yo practiqué en el espejo cómo poner la imagen, a comer todo lindo, hasta dije 2, 3 pasos para acá, 4 para acá, respiro hondo y profundo, saludo corto, ¿sí sabes? Y enseño mi anillo. Pero ¿qué crees? Dios trabajó tan fuertemente en mí que empecé muy bien. Para esto les voy a platicar qué había allá. Estaba el pastor, literal el consistorio. Nosotros no teníamos consistorio, yo venía de una iglesia muy pequeña. Y estaba la esposa del pastor, estaban todas las maestras VIP, todas las que se sabían todos los versículos de papá y te decían, aquí está. Y yo no sabía ni abrir la Biblia. Ni siquiera sabía que era el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, pero estaban mis habilidades. Estaba mi yo puedo. Y entonces, empiezo a dar la clase y me iban a calificar la entrada. Tenía que dar el evangelio. Adriana no me dejará mentir. Ella sabe de todo eso. Y entonces, pues yo dije, todo lo hice, lo practiqué, se lo enseñé a mi familia, todo estaba listo. Pero a alguien le sonó el teléfono y se oyó un timbre y oh Dios, fue el timbre de mi perdición. Perdí concentración, me moví esos 3 pasos de 4, tumbé el franelógrafo, agarré otra figura que no era, la puse de cabeza, se me olvidó dónde decir, dónde entrar, no di nada.
Y me sentí tan humillada. Yo creo que como Amán cuando paseó, ¿sí sabes? Porque para esto, cuando cada una de las maestras pasaba, yo decía, ay, le falta. O sea, ¿sí sabes? Yo cuestionaba, la que no sabía ni cómo abrir la Biblia, por favor. ¿Sí sabes? Y entonces, se me cae todo esto, y yo veo cómo se va cayendo mi orgullo, mi soberbia en pedazos. Y empiezo a recoger las imágenes, y quiero volver a armar todo, y no pude hacer nada, lo olvidé. ¿Y sabes qué? Y en mi berrinche, como Amán, me regresé corriendo a mi casa. Ni siquiera me esperé a que me dijeran que ya había reprobado, por supuesto. No iba a ser parte del grupo VIP. No lo iba a hacer. Pero Dios trabajó conmigo. ¿Y sabes qué hice en esa tarde? Lloré y lloré y lloré, pero nunca le pedí perdón a Dios. ¿Sabes dónde lo senté? Aquí conmigo. Y le dije, ¿por qué me humillas? O sea, Señor, quiero aprender de ti. O sea, ¿qué pasa? Además era para ti, es para los niños. O sea, yo no quiero que mi hija ande en otro lugar. Dios, quiero que te conozca. ¿Por qué? ¿Sabes? Soberbia totalmente. Y me acosté a dormir. Yo creo que mi esposo y mi hija han dicho, estás tan loca. Se acostó a dormir temprano cuando nunca lo hago. Pero ¿qué crees? Que a medianoche me despertó Dios y me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo contigo? Y recuerdo que leí en Santiago que Dios resiste a los soberbios. Dije, pues quién sabe quién es. Pero no. Esa noche Dios trabaja duro conmigo, muy duro. Podrás decir que es algo tan sencillo como una clase de niños, pero yo le agradezco tanto que Él me hubiera humillado, porque el estar parada ahora aquí, recuerdo siempre esa noche donde Dios me humilló. Y digo, Dios, nunca más quiero volver a ser yo, quiero que seas tú, quiero que tú uses mi boca para poder llegar a tu pueblo, a tu gente. ¿Sí sabes? Y le doy gracias a Dios que hoy me permitió estar aquí y que hoy me permita poder compartirte estas experiencias no tan agradables, pero que nos puede suceder. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué parte de Amán crees que tienes? Tal vez crees que todo está bien. Y si está bien, qué bueno. ¿Qué tienes de Mardoqueo? ¿Qué tienes de Esther? Así que bueno, pues definitivamente sé que Dios está trabajando en cada una de nosotras, está haciendo grandes cosas en esta iglesia y las va a hacer, porque es para Él, es para su honra y su gloria. Y volvamos a Amán. Y en los últimos versículos del capítulo 6, dice, contó Amán a Zeres, su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, Zeres y su mujer, si la descendencia de los judíos de ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Yo creo que todos esos amigos y todo eso son nuestras fortalezas que creemos, nuestra manera de creer que nosotros podemos hacerlo a nuestra manera y a nuestro modo. No nos reunamos con gente que realmente no nos lleve a Dios. Seamos selectivas en nuestros tiempos. Digo, como tal, no quiero que digas, en esta mesa no me siento y en esta otra no. Siempre hay mujeres que pueden aportar grandes cosas a tu vida. Yo quisiera animarlas a que este grupo no se sienten siempre en la misma mesa. Compartan con otras. Hay gente que quiere saber quién eres. ¿Cierto? Y siempre, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, y siempre se sentaban otra vez las VIP. Y pues como yo siempre he sido así, medio rara, o sea, a mí no me quieren las VIP. Y entonces siempre quería encajar en una mesa y en otra y en otra. Y yo a veces veo el grupo y cuando estoy parada alabando a Dios, no es más importante ese lugar que donde tú estás, ni en la que está la entrada, ni la que hace el desayuno, por cierto, Norma, excelente. ¿Sí? Ninguna es más importante, todas somos un mismo. Y siempre veo las mismas caras sentadas en el mismo lugar. ¿Qué tal que nos hacemos el reto de la próxima semana no sentarnos en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque mi historia le puede servir a alguien y la tuya me puede servir a mí. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Ahora también quiero invitarlas a que memoricemos. A veces olvidamos la palabra de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo judío? Ellos lo hacían de boca en boca porque no tenían una Biblia, pero nosotras sí. ¿Cuándo la usamos? Cuando me toca dar el tema, cielos. No, que sea todo el tiempo. Anímense, hagamos grupos, no para chismear,
No para decir, ¿te fijaste que fulana hizo esto? ¿Te fijaste que el grupo de jóvenes, te fijaste? No, chicas, aportemos. No importa si somos 10 o 5 en este grupo, que seamos que impacten, ¿cierto? Así seamos. Seamos una Esther. Esther era huérfana y Dios la usó y llegó a ser reina. Tú no eres menos importante. Me encantó al principio de nuestra lección, dice, saber que somos importantes para Dios y que Él está dispuesto a preparar un escenario santo para hablarnos es grandioso. Y hoy no es la diferencia. Si tú estás pasando cualquier situación, busca consejos. No digas en la iglesia dan mensajes like, no es cierto. Dan mensajes de alcance. ¿Quieres una chuletita? Métete a las clases. Yo no puedo imaginar cuando llegues al cielo, una vez alguien que estaba en la iglesia dijo, es que yo ya tomé todo el curso. Le digo, yo no puedo imaginar que cuando llegues al cielo Dios te diga si ya hiciste el tronco común. Chicas, seamos sabias. Y la sabiduría que no nos engorde. Porque a veces solo nos llenamos de palabras. Y te puedes saber la Biblia de pe a pa, pero si no la compartes, ¿de qué sirve? Dice la palabra de Dios que es hojarasca. Y se va a quemar. Háblale a otras. ¿Cómo vamos a impactar más gente de boca a boca? Como el pueblo judío y el pueblo de Israel. Ellos no sabían. Cuando ellos cruzaron el mar, era de palabra a palabra. Y a los nietos. Y dice la palabra de Dios en Josué que tú la atarás a tu cuello y la compartirás con tus nietos. Bueno, yo todavía no tengo nietos, pero voy a tener. Y me va a encantar ser de esa abuela de maestra. ¿Qué quieres ser tú? Hay mucho que tenemos que hacer en esta iglesia. Yo solo quiero animarlas esta mañana a que hagamos eso. A que resistamos a la soberbia, que no critiquemos. Nosotros podemos parar eso. Si llega alguien y te dice, oye, ¿ya viste que tu pastor o que tu líder o que fulana? Páralo ahí. Está en ti que esto se detenga. No lo sigas. Si tienes alguna duda, de verdad, hay líderes. Y sabes una cosa, nosotros tenemos que respetarlos, porque Dios los puso ahí. Dios dice en su palabra que Él inclina el corazón del rey para donde Él quiere. Y si ahora tenemos el presidente que tenemos, es porque tal vez necesitamos una sacudida, no lo sé. No sé nada de política y no me voy a meter en eso. Pero sí les puedo decir, acerquémonos. Aquí hay muchas mujeres sabias que pueden ayudar a otras. No te conformes con solo escuchar. No te conformes con solo sentarte en una banca. Sé como Mardoqueo. Siempre estaba a la puerta del palacio. Él regresó ahí, ¿sí sabes? Y no pidió más paga. No pidió reconocimiento. No pidió aparecer en el boletín. No pidió un aplauso. Dios está sacudiendo esta iglesia. Y es con un propósito divino. Porque es de Él. Yo cada vez que veo la iglesia, veo cada vez gente más nueva. Y mucha gente nueva y digo, ya no conozco a nadie. Pero hay mucho que dar. Muchas mujeres sabias. Si hoy tú no estás segura de ser hija de Dios, de pertenecer a ese pueblo, porque dice la palabra de Dios que todas nosotras somos adoptadas, no somos raras, somos adoptadas. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. Y tú no estás segura de ser eso, no te vayas. Platica con alguien. ¿Estás segura de que cuando cierres tus ojos, como mi mamá, no olvides quién es tu Dios? No olvides, aún a pesar de que tengas Alzheimer, que espero que no le dé a ninguna. Es una enfermedad muy triste, pero mi mamá no olvidó quién era su padre. Yo quiero animarte a que todos los días recuerdes eso, de quién eres hija. Y bueno, vamos a terminar con el capítulo. Volvamos a Amán. No es cierto, ya no es Amán. El último versículo de este capítulo dice así. 5, 6. Ya lo tengo todo arrugado de tanta raya que le hice. Bueno, es que Dios trabajó duro con mi soberbia. Dice, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Se va a poner mejor. Pero ¿saben qué? Ahí lo vamos a dejar. ¿Saben? Y bueno, esto continuará. ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Bendito Dios, esta mañana te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz como esa espada, Señor, de doble filo, y que penetra hasta nuestro corazón, Señor.
Gracias, Dios, por permitirme compartir, Señor, hoy tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque me diste 2 noches en las que recordé, Dios, lo hermoso, lo maravilloso, lo majestuoso, lo muy padre que eres, Señor. Y me refiero a paternidad, porque la disciplina, cierto es que no nos gusta, pero, Señor, gracias, porque tu palabra dice que cuando tú nos disciplinas no somos bastardos, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos llamarnos así. Señor, trae a tus pies a quien tú tengas contemplado para esta iglesia, Señor. Que podamos ser de impacto, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Gracias, Dios, por este precioso grupo de damas, Dios. Cada una de ellas tiene una situación importante, Dios. Yo no sé si hay alguien, una mano en su vida, Dios. Yo no lo sé, pero tú sí sabes. Señor, si ellas son como Mardoqueo o como Esther, Señor, abrázalas, mi Señor, para que ellas puedan sentir tu provisión, tu cuidado y tu mano poderosa, para poder llevar ese mensaje, Señor, de esperanza a mujeres que te necesitan, Señor, a jovencitas, Dios. Gracias por cada una de ellas, Dios. Dales un corazón como a Timoteo, Señor, enseñable. Gracias, Dios, porque ellas son de impacto y traen vida a la nuestra. Y que las que ya estamos mayores, Señor, que no nos cansemos, Señor, de hablar de ti, que llevemos esa sabiduría, Dios, tan lejos, que el único que pueda haber en las noticias y en toda nuestra vida es que el protagonista de todas esas series y de esas películas continuas seas tú, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este lugar. Te pedimos por el pastor y todas sus necesidades, de su esposa, Señor, de sus hijos, Dios. Sé con ellos y con cada uno de los líderes, Dios. De Emilio y su esposa, su familia, Dios. De Nico, de Karina, de la familia Sánchez, de Silvia y de Manuel, Dios. No quiero olvidar ningún nombre, Señor. Tú los tienes anotados en el libro de la vida, Dios, y yo quiero dejártelos en tus manos, Dios. Sé con ellos, Dios. Reaviva esta iglesia, Señor. Anímala, Señor. Anímanos, Señor, a ser mujeres. Mujeres haciendo brecha, Dios, para ti, Señor, para tu reino y para tu gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto porque sabemos ese poder de ese nombre. Amén y amén. Gracias. Con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué esa noche y no otra despertó la memoria de Jerjes? Pues porque Dios prepara todo de una perfección y a veces no entendemos cómo está trabajando. Hicimos algunos análisis y creo que lo más importante es entender que primero no perder la vista de Dios, así como comentó Tere, y saber que ese es el camino que nosotros nos va a dar las respuestas que estamos esperando. El agradecimiento que Él mostró, obviamente Dios tenía preparado todo, y el versículo que tenemos es el Salmo 121:4, dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, bueno, excelente respuesta. Muy bien. Sí, Dios tiene siempre su tiempo en control, en momento y con las personas que va a usar, ¿verdad? Lucy, ¿tú nos vas a ayudar con la siguiente? Muchas gracias. La pregunta es, ¿para qué fue Amán a la corte? Y fue específicamente para pedir su autorización para ahorcar a Mardoqueo. Y lo que vemos es de que él ya tenía trazado toda una estrategia y un plan desde tiempo atrás, y pues Dios tenía otro plan, ¿no? Y lo que nos hizo reflexionar también es la influencia que tenemos como esposas. Como la esposa de Amán, como que ella le aconsejó era que le ahorcara a Mardoqueo. Entonces también reflexionamos nosotros nuestra gran influencia en nuestros maridos, para influenciarlos para bien, no para como ella, ¿no? Que le dijo, ya, dale cuello. Y del versículo, nosotros no nos cambiamos, no dimos únicamente todo el 6 de Esther. Ay, se me fue. ¿Dónde está? Aquí está. Y en la parte que vimos
el momento en que Amán regresa y se tapa la cara. Entonces lo voy a leer. No, sí, se cubre la cabeza. Al final. Aquí está, dice, es el 12. Después Mardoqueo regresó a la entrada del palacio y Amán, muy triste, se apresuró a regresar a su casa. Sentía tanta vergüenza que hasta se cubría la cara. Entonces, bueno, lo que reflexionamos fue esto, ¿no? Que cuántas veces nosotros hacemos algo malo y nada más nos cubrimos la cara, no reconocemos nuestra falta. Queremos ocultarnos nada más del exterior, pero no enfrentar. Y eso es lo que vimos, ¿no? Que no enfrentó, sino más bien como que quiso solo cubrirse la cara. Gracias. Gracias, Lucy. Seguramente sentía vergüenza, ¿no? Porque dice en la versión, me encantó también esa, dice que venía apesadumbrado y cubierta su cabeza. Yo creo que nadie lo viera. Así es. A nosotros Gracias, nos Lucy. tocó la número 3, que dice, ¿qué sugerencia le dio Amán al rey Jerjes? En Esther 6:8 dice, traigan vestiduras reales que el rey haya usado y un caballo que el rey haya montado, con una corona real sobre su cabeza. Eso le dijo, eso fue la sugerencia. Pero nosotros encontramos en Santiago 4:6 nuestras vidas, pues, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, más claro que el agua, ya no lo había dicho Tere. Gracias, Ruth. Adelante, Anita. Nosotros tenemos la pregunta 4. ¿Qué frases de la boca del rey incluyen la palabra tú en referencia a Amán? Lo tenemos en Esther 6:10. Dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que tú has dicho. Esto lo vemos varias veces en nuestra vida y lo vemos también varias veces en la Biblia. Es muy importante también cada una ver en nuestra vida que lo que yo quiero para mí, lo que yo estoy diciendo y alabándome a mí, ¿por qué no lo estoy dando para otras personas? Y aquí se ve eso, todo lo que había dicho para él, pues iba a ser para el otro. Eso es muy importante verlo en nuestra vida. Lo tenemos también, un ejemplo de esto en Salmo 59:12. Dice, Muy buen equipo. por el pecado de su boca, Sí, por la Lucero. palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Aquí vemos pues justamente eso, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es hacia los otros en sentido negativo y hacia mí siempre positivo. También vemos que el orgullo también siempre viene, el orgullo siempre viene antes de la caída. Eso también lo vemos para que luego lo vean ustedes en Proverbios 16:18, donde nos está hablando del orgullo. ¿Qué tan orgullosa soy yo para nada más sentirme alabada yo y los demás pisotearlos, ¿verdad? Como luego decimos. Entonces aquí vemos un ejemplo de eso, que todo lo que yo quiero para mí también debe ser para los otros. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro que sí, adelante. Sobre lo que dijiste de orar por Sí, claro, acércate al teléfono para que te escuchen todas. Gracias. Bueno, yo lo que les quiero comentar es sobre lo que dijo Tere de orar por nuestro pastor. Pues ahora sí que es un mandato de Dios, que oremos por nuestro pastor Kenton, y está el pastor Emilio, el pastor administrador, y el pastor Nico, que es el pastor de jóvenes. O sea, aquí tenemos 3 pastores por los que tenemos que orar. Ahora, acuérdense también que en la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que a todo aquel que maldijere a Abraham, Dios lo iba a maldecir. Y a todo aquel que bendijere a Abraham iba a ser bendecido por Dios. Entonces hay que tener cuidado también de los comentarios que nosotros hacemos, sobre todo de los pastores. Y pues ellos necesitan mucha oración todos los días de todos nosotros. Y pues ahora sí que es lo que les quería yo comentar nada más. Sí, gracias. Gracias, excelente. Vamos a ponerlo en nuestra lista de oración, ¿sí sabes? En tu Biblia, ahí ponlo. Y las 5, creo que nos... Ay, gracias, Marianita, excelente. Las chicas aportando a nuestro grupo. Las 5. A ver. Bueno, nos tocó la pregunta 5, es ¿por qué Amán no se sentía? Esta no era la pregunta. ¿Cuál era que ponga la página? Perdón. Las 5.
Sí, ajá. ¿Qué razones dieron Zeres y los amigos y consejeros de Amán para la muerte de Mardoqueo? Lo leímos en Esther 5. ¿6? El 5, el último versículo. Ok. Y que fue, pero todo esto de nada me sirve cada vez que ve el judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di el rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. A la conclusión que llegamos fue que cuando tú tienes un amigo que hasta cierto punto tiene un renombre o algo así, y tú eres alguien que también quisiera ser como parte de ese círculo, buscas que esa persona sea todavía más enaltecida gracias a ti, gracias a tus consejos, gracias a si alguien está hasta arriba, es que yo le dije que fuera para allá, es que yo le dije que fuera a hacer esto, yo le di el consejo de que, y ahorita está triunfando. Entonces, este consejo yo creo que las personas que estaban junto con Amán, su única intención fue también, dijeran vulgarmente, perseguir la choleta. Realmente lo único que querían era enaltecer todavía más a Amán, y pues Mardoqueo era el obstáculo que tenía Amán y no encontraba paz y no encontraba, ahora sí que, tranquilidad al respecto. Entonces el gran consejo que le dieron fue: mata al judío Mardoqueo, empálalo en frente del palacio. Y solamente pues, y de hecho en la página 150 ¿de nuestro libro? Ajá, en la página 150 vamos con ello. Hay un comentario que hace, y un comentario explica el cambio que sucede en los corazones de Zeres y los amigos de Amán de la forma siguiente: las situaciones difíciles quitan la capa de los rasgos del carácter superficiales. La esposa y los amigos de Amán le dieron consejos y ánimo cuando estaban en la cúspide de su poder. Sin embargo, cuando él está en desgracia, solo le ofrecen palabras negativas que no lo consuelan ni lo guían. La amistad que le mostraron desaparece pronto en el capítulo 6 cuando experimenta dificultades. Solamente querían que Amán siguiera siendo enaltecido por el rey para que ellos también pudieran tener como ese enaltecer. Gracias a Amán, pues. Gracias, Marianita. Excelente reflexión. Lo que comentábamos, ¿no? Nuestro círculo cercano, ¿a qué nos lleva? ¿Nos lleva a Dios o nos lleva a tomar decisiones de querer ahorcar a alguien para tener prestigio, para salirnos vencedores? ¿Sí? Por último, ¿quién me faltó? Hermosa. Gracias. Sí, el resumen que hicimos ahí en la mesa, quisiera empezarlo con el versículo de Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, cómo platicábamos cómo la soberbia, ese pecado capital, es el que nos quita la paz del alma. Por lo menos a mí, yo creo que Dios me ha dado dones. Por ejemplo, yo siempre he estado ante personas hablando. Mi trabajo fue ese desde muy joven. Y tengo ese don desarrollado de poder hablar entre las personas. Soy maestra y me gusta, me encanta lo que hago, quiero impactar a todo el mundo. Pero entonces quiero que todos mis 50 alumnos, por ejemplo, estén atentos a lo que yo les estoy diciendo, porque sé que es bueno y lo logro, compañeras. Sin embargo, hay esa soberbia en mí de decir, es que quiero que mi clase esté perfecta, que esté bien, que todos los alumnos hayan recibido lo que yo les quiero ofrecer, lo que yo tengo para ofrecerles, ¿no? Y entonces el hecho de que se me arrimen y me digan, maestra,
qué bien estuvo su clase, y entonces mi soberbia empieza, ¿no? Y mi ego se empieza a inflar de tal manera que ahorita en la mesa me han dado de cómo yo bajar ese ego, ¿no? Que me intranquiliza, porque imagínense ustedes, compañeras, donde uno quiere ser la mejor mamá del mundo. Pues no, misión imposible. Uno quiere ser la mejor expositora, misión imposible. A lo mejor impacto esta mesa, pero a lo mejor a esta no, porque a lo mejor la historia de esta mesa no es la historia de esta. Entonces, la mejor esposa, pues tampoco, ¿verdad? Y sin embargo a mí la soberbia se me sube y me quita la paz del alma, porque entonces no fui la mejor. Entonces, no impacté. Entonces no fui la mejor madre. Entonces no fui la mejor esposa. Y eso a mí me ha hecho mucho sufrir en la vida. Yo voy a tomar ese consejo de mi mesa que me dice la compañera: es que Dios me ha dado esos dones, pero no para mí, sino para su gloria, sino por su gracia, sino por su poder. Entonces, que no se me olvide a Celina, que no se le olvide que estoy aquí por su gracia y su poder. No para mi ego, no para subirme, no para vanagloriarme, porque eso me quita la paz, compañera. Me quita la paz porque me intranquiliza que los demás no hayan estado al pendiente de lo que yo les digo. O de mis consejos. O sea, yo podré dar una opinión, pero en realidad la compañera es la que tiene la última palabra, ¿no? Y por eso me voy a ofender, y por eso me voy a intranquilizar, y por eso luego le voy a decir: te dije. Pues no. Hoy, como les decimos a los hijos, ¿verdad? Nos odian como mamás, porque les decimos: te dije, te lo advertí. O sea, no, pues ¿quiénes somos? Ay, creo que me pasé. Gracias, Celina, gracias. Excelente reflexión, ¿verdad? Nosotras. Sí, adelante. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Bueno, Ruth. lo que, para las que no alcanzaron a oír, Ruth dice que ella comenta que sí podemos ser las mejores mamás, las mejores líderes y todo, siempre y cuando estemos ubicadas en nuestro lugar. Y yo complementaría en el lugar que Dios nos ha puesto, que no tengamos más concepto o menor concepto de cómo Dios nos ve, sino que estemos ubicadas en cómo Dios quiere que llevamos a cabo su plan, no nuestro plan. No es lo que decía Celina, no es mi victoria, es la victoria de Dios para su honra y gloria.